Hola amigos, el cuento que os propongo para hoy se llama La tristeza y la furia. A ver si os gusta. Es de Jorge Bucay. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades de verde se reflejaban permanentemente. Hasta este estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron en el estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa era la ropa, no era la suya, sino la de tristeza. Así vestida, de tristeza, la furia se fue. Muy calmada y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega y cruel y terrible y enfadada, pero que si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás de este disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza. Bueno, aquí tenemos dos emociones importantes, la furia o la rabia y la tristeza. Las dos son importantes, las dos son necesarias, moduladas. Necesitamos la tristeza para poder parar, reflexionar, también para relacionarnos con los demás, porque cuando nos ven tristes los demás quieren acercarse a nosotros. Y necesitamos también la rabia porque es para defender las cosas que son nuestras y que nos están pues perjudicando, o lo que no hay derecho, ¿no? Poder defender lo que no hay derecho. Lo que ocurre es que llevadas a un nivel fuerte o importante tampoco no son buenas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces por comodidad o porque estamos acostumbrados, porque nos han educado así, por las creencias de lo que está más bien visto o peor visto, actuamos de una manera sintiendo otra cosa. Entonces, pues claro, no podemos llegar a ver por qué estamos teniendo esta emoción. Si yo creo que tengo furia y lo que yo tengo es tristeza, o al revés, no puedo ayudarme a mí misma para ver qué es lo que está pasando. Entonces os invito a, como dice el cuento, a parar y observar. Y muchas veces veremos si realmente esta reacción que tenemos es de rabia o es de tristeza, o bueno, a ver cómo lo veis. Vamos a ir mirando y vamos a ir observándonos y vamos a ver cómo es estas emociones que tenemos. Vamos a ver si las podemos etiquetar, las podemos mirar y si nos interesa o creemos que es necesario cambiar o como mínimo modular. Venga, hasta luego, adiós.